Argentina es una nación grandiosa. Tenemos casi 3 millones de kilómetros cuadrados de superficie, sin contar las islas y la Antártida. Hace 25 años que recorro la geografía de mi país. Nunca como ahora ha sido posible ver un cambio tan vertiginoso, y en los territorios se nota. ¿Cuál es nuestra huella? Las alteraciones frente a lo establecido resultan notables. Allí donde imperaba la intangible cordillera, hay emprendimientos humanos que modificaron la composición del espacio. Las explotaciones mineras a gran escala pasaron de 18 proyectos en 2002 a 614 en 2011. Los salares de la Puna también cambian por los proyectos extractivos del litio, que sirve para conservar la energía de las baterías eléctricas. La extensión de la frontera agropecuaria provoca la destrucción del monte nativo, el corrimiento de pobladores ancestrales y en algunas zonas enfermedad por los tóxicos con que se rocía el terreno para una mayor productividad. En el mar argentino abunda la sobrepesca que ha llevado al borde del colapso a la merluza y la corvina, por ejemplo. Las sierras del Martial rodean a una de las ciudades más atrayentes del país. Hoy veremos en Ushuaia parte de esos cambios continuos a los que asistimos en la modernidad. El crecimiento poblacional, en este caso sin adecuada planificación. Me parece que no hay una visión a futuro. Y creo que eso pasó, digamos, nunca se pensó en el mañana. La expansión incontrolada de la ciudad llegó a ocupar áreas de riesgo, que eso es lo que nos preocupa. Hay modificaciones que uno las ve y otras que no las vemos, pero que es la de los cursos de agua. Hay riesgo de contaminación seria. Hoy hay contaminación en la bahía. Relatanos cómo es buscar una casa en Ushuaia. Es un martirio. Ushuaia creció 10 veces entre 1970 y el 2010. Hoy tiene 60.624 habitantes. Ushuaia tiene una condición realmente excepcional en lo paisajístico, en lo que hace a su locación geográfica. Este es el único lugar de la Argentina donde confluyen la montaña, el bosque y el mar. La primera ley de promoción industrial, dictada en la década del 70, tuvo como propósito ampliar la oferta de empleo en algunas provincias para descentralizar. El Estado ofreció beneficios impositivos e intervino en la construcción de infraestructura, pero la norma se cumplió a medias. Si bien la ley establecía que las empresas electrónicas o las empresas que se establecían al amparo de esta ley debían generar vivienda, esto no ha ocurrido en su realidad. ¿Eso lo decía concretamente? Eso la ley lo establece, que las empresas que se establecían tenían que generar, digamos, la respuesta habitacional. Los que llegaron y no tenían dónde vivir usurparon territorios y empezaron a construir de modo desigual, sin planificación urbana, social ni ambiental. Lo más reciente es fácil de ver. Aquí es evidente, esto es una deforestación concentrada, se ve la cicatriz desarrollada en el bosque. Se trata de 3 urbanizaciones pegadas, donde viven entre 400 y 500 familias con riesgo cierto. Al producir la deforestación, ese bosque que actuaba como un elemento de protección del suelo pierde su acción y entonces el suelo puede deslizar. Eso provocaría un alud de nieve y suelos y piedras, pero además lo que nunca dejo de mencionar es que Ushuaia, en realidad toda Tierra del Fuego, es una zona de alta sismicidad.
es un riesgo muy alto, sin lugar a dudas. Esos cajones son como una especie de dique, ¿qué es Sí, eso? eso, digamos, nosotros le decimos toma, digamos, se hace un tipo de diquecito, se le pone una toma de agua y después se coloca la manguera negra. ¿Y cada una de estas mangueras le lleva el agua a cuántas familias? Y tenés un montón de mangueras, ponerle una manguera tenés como 10 casas que alimentan aproximadamente. ¿Y de dónde viene el agua? Y el agua viene de la tierra, digamos, agua mineral pura. Estamos tomando agua mineral. Viene de arriba. De arriba, de la montaña. ¿Qué pasa cuando las mangueras se pinchan, especialmente en el invierno? En el invierno empiezan a perder y el agua, bueno, se vuelca a la tierra y, bueno, y lamentablemente eso se forma charco, entonces la tierra se va aflojando y eso hace que cuando sopla un viento, que la lenca se caiga. ¿El Chorrillo tiene este caudal siempre? No, en invierno disminuye y ahí es donde empiezan los grandes problemas, que lo quedamos sin agua. Así que baja con su bidoncito, digamos, a la casa de un amigo o abajo, que hay una canilla pública, carga su bidoncito y bien. Y así tenemos más o menos 3 meses, lo que dura el invierno. El gas en cilindros o a través de las mangueras amarillas que lo transportan sobre la superficie a cielo abierto. Ni agua corriente ni cloacas. Acá se consigue un tacho de 200 litros, se le hace agujero, se hace un pozo en la tierra y, bueno, y se le tapa. Que el agua se filtra a través de los agujeros y eso va contaminando las napas de agua. Fíjate que eso es agua servida. Acá hay que hacer un fuerte trabajo de saneamiento. La municipalidad pidió al Centro Austral de Investigaciones Científicas un diagnóstico para la ladera central. La calidad de aguas es un riesgo en toda la ciudad. Es uno de los problemas ocultos. O sea, la falta del bosque la vemos, pero lo que está pasando en estos cursos no. Y es un problema del que hay que tener mucha atención, porque estamos acá hablando del sector medio de los cursos de agua que atraviesan a la ciudad. Esto está asociado con uno de los temas candentes hoy en la ciudad, que es la contaminación de la bahía de Ushuaia, que tampoco se ve, se huele a veces. Los barrios más acomodados también se conforman tras usurpaciones de terrenos fiscales. En el Valle de Andorra, las casas se interponen al Arroyo Grande, principal curso de agua para abastecer a la ciudad. Estas ocupaciones de esta manera han empezado hace unos 20, 22 años atrás. Cambiaron el paisaje de y han manera cambiado absoluta, absolutamente, ¿no? Totalmente el paisaje del Valle de Andorra. Esta planta de bombeo con los vidrios rotos está flamante. Nunca se usó. Hace 5 años que la terminaron, pero la provincia y la municipalidad no se ponen de acuerdo en quién debe pagar los gastos de mantenimiento. Sería muy útil frente al diagnóstico actual. Mañana veremos otras modificaciones, como las que provocó el castor, una especie exótica introducida por el hombre y que resulta imparable en su destrucción del bosque en la isla de Tierra del Fuego. El centro de Ushuaia, visto en perspectiva, muestra un paisaje donde sobresalen las construcciones dispares. Y unas fábricas que dan trabajo, pero contribuyeron al desborde poblacional y no se hacen cargo. También se destaca la bahía, por estas horas, fuente de vertidos que no cuentan con el tratamiento necesario. Antes de los 80 era una aldea, hoy la habitan 60.000. Y no hay vivienda para todos, a pesar de los planes y construcciones impulsados por el Estado en las orillas de la ciudad.
El calentamiento global es otro impacto que sufre la zona. El glaciar Martial era a mediados del siglo XIX un único cuerpo de hielo continuo que luego, al ir perdiendo espesor, se fragmentó en 4 pequeños glaciares, de los cuales 3 de ellos están en un franco riesgo de desaparición. El glaciar Martial perdió el 70% de la superficie que tenía hace 60 años. El problema fundamental es que el modelo energético que utiliza la humanidad está esencialmente basado en el consumo de los combustibles fósiles. El problema se genera en el hemisferio norte y lo sufrimos hasta en los lugares más remotos de nuestra Patagonia. Para darnos idea del exceso poblacional hay una buena imagen. En este gran callejón había una pista de esquí alpino, pero ya no se hiela más. El efecto estufa que le proporciona la ciudad cambió para siempre la condición natural en esta parte de la ladera. Estas imágenes son de una turbera abandonada en el valle de Andorra, a pocos kilómetros de Ushuaia. Es un ecosistema que evolucionó durante 10.000 años hasta que la explotación comercial, la turba se utiliza para jardinería, detuvo su crecimiento. Una turbera le llevaría miles de años volver a crecer una vez que se extrae. O sea, que una vez que una turbera se empieza a drenar, esa turbera se empieza a degradar y a largo plazo desaparecerá. A pesar de la importancia del agua potable para las sociedades modernas, decenas de turberas se vaciaron en las últimas décadas. Entre otras cosas, dejaron de almacenar carbono, una función vital frente al cambio climático. La turbera es una esponja, debería funcionar como una esponja. Cuando hay una lluvia muy intensa, el agua, esa lluvia que cae en la turbera no sale, ¿no? Es totalmente retenida. Y sale después a lo largo del tiempo, entonces aporta agua cuando está faltando, ¿no? Entonces ese efecto de regulación es muy importante en una cuenca como esta, que es la que aporta el agua potable a la ciudad de Ushuaia. El uso racional que propicia la provincia desde 2011 a través de planes de manejo podría detener la intervención desmedida de aquí en adelante. Lo que ahora se ve es un trabajo de ingeniería hidráulica que se hizo tumbando el bosque de ribera. Los castores canadienses, introducidos en 1946 para desarrollar la industria peletera, tuvieron a cargo la obra. Trajeron entonces 25 parejas. Y a partir de esos 50 individuos, bueno, tenemos toda la ocupación, digamos, casi total de lo que es Tierra del Fuego hoy y de las islas aledañas. ¿Cuántos castores se calcula que hay acá en la isla? Y más de 100.000. Se caracterizan por cortar árboles, ñires y lengas en esta zona y fabricar embalses que pueden tener hasta 2.500 metros cuadrados. Constituyen una protección frente a predadores y les sirve como hábitat. Utilizan la madera para el dique, la madriguera y como alimentación. Uno acá puede ver el impacto que se genera en el bosque, no solamente por el anegamiento que lleva a la muerte de árboles, sino que la utilización que hace del bosque el castor es total. Ushuaia, en el sur, muestra alteraciones notables producidas por la intervención humana. Sobrepoblación que produce líquidos cloacales y se vierten crudos en los espejos de agua. Deterioro paisajístico ante la necesidad habitacional urgente. Alteración de la calidad del agua potable. Retroceso de glaciares y daños en el bosque y el turbal, como acabamos de ver.
Descubrir la Argentina viva nos ayuda a entender que si el territorio cambia, cambiamos todos.